hasta las 13 horas. Muy bien, aquí estamos, 11 de la mañana, 37 minutos. Recién estábamos hablando un poco con respecto a, esta intención que tiene el gobierno nacional de derogar las leyes de género. Bueno, algo que realmente, yo obviamente, como recién lo manifestaba, no estoy para nada de acuerdo. Pero quiero hablar con alguien de aquí de Bransen con respecto a este tema. Vamos a hablar con Nadia Mayol, ¿sí? que pertenece a un colectivo que se ocupan de estas cosas. Quiero conocer la mirada puntualmente de la gente, ¿sí? Con respecto a este tema. Nadia, ¿cómo andás? Pero muy buen día. Sebastián, buen día. Bueno, Nadia, ahí hacíamos una breve introducción con respecto a esto. Yo no sé si vos estás al tanto de la propuesta del gobierno nacional, que claramente, como hacíamos una especie de reflexión hace un ratito acá en el programa, va en línea con con el pensamiento del presidente de la Nación y que lo manifestó antes de la campaña. O sea, no podemos decir que nos mintió, pero claramente me parece que es un verdadero retroceso llegar a esto, ¿no? Sí, totalmente. Es un retroceso, es muy lamentable, aunque no es sorprendente, porque como vos decís, siempre tanto el presidente como quienes lo acompañan manifestaron estas ideas, siempre las blanquearon y de hecho son su bandera para muchas de las personas que lo eligen, ¿no? Y que pretenden que lo sigan eligiendo. Sí, son lamentables los dichos, lamentables las decisiones que está tomando. Y bueno, te agradezco que te comunicaras conmigo para poder dar mi opinión. Sí, obviamente, porque me parece que es por demás interesante. Yo hacía una reflexión en la cual obviamente nos incluimos nosotros como sociedad. Y yo decía, a ver, yo creo que debe haber una posición casi unánime a favor de la conquista de estos derechos que tiene que ver con los derechos de género, ¿no? Porque las leyes pueden variar y se pueden modificar, incluso se pueden derogar, porque el tiempo va pasando y porque las culturas y los pensamientos van cambiando, y quizá en algún momento entendamos que ya ni siquiera es necesario tener una ley porque ya la cultura ha cambiado. Pero esto no ha cambiado todavía, sigue habiendo una cultura machista. De hecho, el propio presidente está esgrimiendo en muchos de sus conceptos actitudes machistas que rodean a nuestra sociedad. Por ende, creo que no es el momento indicado para pensar en derogar este tipo de normativas, ¿no? Y sí, totalmente. Además, este tipo de leyes no solo son conquistas de mucho tiempo, de muchas luchas colectivas, sino que están cuidando y garantizando derechos hoy en día de muchas personas, de muchas minorías, o mal llamadas minorías, porque en realidad, cuando hablamos de las mujeres en particular y de las personas LGTBIQ+, estamos hablando de más de la mitad de la población del mundo. Entonces, claro. Sí, totalmente. Hay mucha desinformación también, y eso es lo que genera, también es preocupante, porque bueno, lo que ocurre es que nos vamos enterando de estas cosas por los medios de comunicación que tienen muchísimo poder, y por ejemplo, anuncian que el gobierno enviará un paquete de medidas al Congreso. Lo primero que hay que tener en cuenta es que, por suerte, vivimos en una democracia y que el Congreso es un actor sumamente importante. No es que porque el presidente envíe un paquete de leyes, son propuestas, ¿no? Sí, no sí, es obvio, eso sí, se va a derogar. Pero bueno, contando eso en los medios, y los medios más masivos difunden esas noticias, empiezan a generar un imaginario o a fomentar un imaginario, y la gente empieza a creer que eso ya está definitivo. Y bueno, por suerte no es así, pero va quedando esta idea. Entonces es importante que los medios cuenten cómo es el camino. Se manda un proyecto de ley, pero ese proyecto de ley se discute. No es tan sencillo derogar una ley que fue conquistada. Sí, por eso cuando hacíamos la reflexión final, más allá de dar la opinión y preguntarnos por qué como sociedad elegimos durante 12 años una forma de gobierno y después elegimos una opuesta, yo
hice el cierre y digo, a ver, ojalá el Poder Legislativo como organismo independiente dictado por la Constitución Nacional, que fue quien aprobó todas estas normas, y tiene la posibilidad de decirle al presidente, no, por acá no es, claramente esto tiene que ser así, pero a ver, también no dejan de encender las alarmas de que vayan por este camino, ¿no? Sí, totalmente. Por ejemplo, el tema también es que hay tantas noticias en torno a lo que dice el presidente. Por un lado está esta noticia del paquete de leyes, en el que está incluida la ley Micaela, que en teoría quieren derogar, y por otro lado están todos los dichos, todas las terribles manifestaciones de ayer en Davos, que también es un ataque permanente a ciertos grupos, a ciertos colectivos, a ciertas garantías que tenemos a través de las leyes, y que tampoco sorprende porque no es nuevo. O sea, la política internacional está alineada con la política internacional y con las derechas del mundo. Lo que dijo Milei es prácticamente exacto a lo que dijo el presidente Trump de Estados Unidos hace días nada más, a lo que dijo Giorgia Meloni, la presidenta de ministros de Italia, un ataque permanente, feroz, grosero, hacia las personas, ¿no? A personas que no encajan en las normas o en... Que no piensan igual, digamos. Sí, pero no solo que no piensan igual, sino que la identidad de género no tiene que ver con un pensamiento político. Es decir, la identidad de género es mucho sobre lo que hay que aprender, ¿no? Se mezclan, se da información errónea, se mezcla lo que es sexo con género, que son dos cosas diferentes. Todo eso lo sabemos ahora gracias a que existen todas esas leyes, a que todos lo tenemos que ir aprendiendo, pero amenazando con derogar la ley, quitándole credibilidad, no solo la ley Micaela, sino todas las leyes que tienen que ver con identidades de género y derechos, igualdad. Genera un imaginario social completamente violento. Hablando puntualmente de la ley Micaela, que es lo que ustedes me preguntaron más temprano, yo invito a que todo el mundo googlee quién fue Micaela García, la joven asesinada en el año 2017 en Entre Ríos, por un violador que fue liberado cuando estaba cumpliendo una condena, y fue liberado y cometió el femicidio de Micaela. A partir de ese terrible hecho es que se sanciona esta ley donde todas las personas que trabajen en el Estado tienen que recibir capacitación con perspectiva de género. Eso no es ningún tipo de adoctrinamiento, eso es hacer a todas las personas que trabajen en el Estado conscientes de lo que es la perspectiva de género, de por qué no es lo mismo una persona que muere por cualquier otra circunstancia que una persona que es asesinada por violencia de género, por motivos de odio de género, sea mujer o sea del colectivo LGTBIQ+. Claro. Sí, totalmente, yo totalmente de acuerdo con toda esta, con todo este tema, digo, y me parece que es muy importante también para que la gente, a veces todavía hay gente que no, como decís vos, no comprende muy bien de qué se está hablando, ¿no? Y a veces, lamentablemente, se asocian, o por ahí malas gestiones en cuanto al tratamiento de estas leyes, y meten todo adentro de una bolsa, y la conquista no tiene que ver con la gestión de gobierno. Puede ser equivocada o no, puede haber sido desempeñado por un funcionario que no estaba a la altura de las circunstancias, todo eso es modificable. Ahora, eso no debe ser pasible de perder un derecho, una garantía y una conquista como el hecho de tener una ley que cuide la identidad de género, ¿no? Sí, totalmente. Por eso es importante que todas las voces sean escuchadas y dialogar con respeto siempre, que justamente estos discursos del presidente son lamentables por todo el contenido, pero además son lamentables por la forma. Es una manera violenta, abusiva de expresarse. Quiero contarte que yo pertenezco a una agrupación, es la colectiva Artes con H, sí. Que viene de la palabra hartazgo, y somos un colectivo transfeminista de Bransen, personas que nos estamos reuniendo en torno a estas temáticas para pensarlas. La acción de todos los colectivos, las colectivas y las agrupaciones en todo el país son el gran motor de
de estos cambios claro. en profundidad. Pero además es importante, los cambios son importantes porque se establecen medidas para todos y garantizan la igualdad para todos, para quienes están y no están informados, para quienes están y no están de acuerdo, se garantizan los derechos de todos. En Bransen tenemos desde hace poquito, casi un año, tenemos una dirección de género que está trabajando muchísimo y que a veces no se conocen todas las cosas que se están haciendo porque, bueno, saltan titulares o hay emergentes en las noticias que por ahí tienen más enganche en el día a día, pero hay un montón de trabajo que se está haciendo, desde las organizaciones, desde el Estado municipal también, la Dirección de Género está trabajando un montón, y es necesario que eso se conozca, y no siempre que se difundan este tipo de comentarios lamentables. Nadia, me interesa mucho lo que me estás contando porque también, vamos a ser sinceros, tiene mala prensa, o le han hecho mala prensa a los colectivos, ¿no? Propiamente dicho. Se los ha encausado como por ahí lugares de adoctrinamiento, creo que vos lo mencionaste al pasar ahí también, como que baja en línea, y en realidad vos me estás hablando, recién me estabas comentando que son espacios de debate. Estaría bueno que vos nos cuentes más o menos cuáles son las actividades, cómo se habla en las reuniones, qué es lo que se viene charlando, debatiendo dentro de los propios colectivos. Bueno, yo te puedo contar cómo funciona la colectiva a la que yo pertenezco, ¿sí? Nosotras empezamos siendo un grupo de mujeres que nos reunimos de manera absolutamente espontánea en la plaza hace ya 2 años, en junio del 2023, va a ser 2 años. Sí. Porque la verdad es, empezaron a haber un montón después del terrible femicidio de Malvinas, continuaron las maneras de comunicar este tipo de noticias en la prensa local, ¿sí? En la prensa de acá de Bransen, en los portales, de contarlo de una manera totalmente inapropiada, ¿sí? Utilizando palabras, imágenes, términos que no es que desinforman, sino que confunden, transgiversan los hechos y sostienen una identidad de un pueblo donde las mujeres deberíamos quedarnos adentro de la casa para criar a los hijos, como es el mandato histórico, ¿no? Como claro. Lo fue siempre, y como en muchos casos sigue siendo, porque bueno, a veces es una elección, pero la verdad es que hoy en día seguir hablando de ciertas costumbres machistas, patriarcales, arcaicas, nos perjudica a todos. Justamente ese fue como el disparador de por qué nosotras nos empezamos a reunir, y cada vez se fue acercando más gente, siempre de manera espontánea, amigas, de amigos, personas. Después ampliamos, éramos solo mujeres, pero después empezaron a acercarse personas con otras identidades de género. Eso es algo importante de lo que hay que hablar, ¿sí? Hay personas que no se identifican ni como varón ni como mujer, o personas que nacieron con vulva y se identifican varón. Eso, por más que a muchas personas les siga resultando extraño, son la identidad de género y la sexualidad, el sexo con el que nacemos, no están de la mano, ¿sí? Entonces hay personas con una genitalidad que se autoperciben con otro género, y eso es así, por más que cueste entenderlo. Bien. Bueno, por ese motivo nuestra colectiva pasó a ser transfeminista, no solo feminista, porque bueno, somos personas con diferentes identidades. Y la modalidad que tenemos es hablar de todo lo que nos va pasando, de las cosas que nos preocupan, principalmente en nuestro municipio, pero se va extendiendo, digamos, a otros municipios. Conocemos a otras mujeres o a otros colectivos que están atravesando situaciones similares. Entonces, visibilizar estos problemas, dar un lugar de escucha y contar qué es lo que nos está pasando y nos preocupa, pensar soluciones. Eso es lo que hacen los colectivos, lo que hace nuestro colectivo. Muy bien. Nadia, bueno, desde ya obviamente yo te agradezco mucho, abierto a seguir hablando y brindarles este espacio para cualquier cosa que ustedes quieran comunicar, informar. A veces también uno se va enterando de algunas cosas y por ahí intenta comunicarse con ustedes. En este caso, bueno, yo hablé con
con la gente de la municipalidad y fueron ellos quienes me enviaron el contacto. Yo tampoco conocía del colectivo y me parece que está muy importante, es muy importante que tengan una ventana abierta. Obviamente nosotros, por lo menos desde este programa, que tengan la posibilidad de, cuando ustedes quieran expresar algo a la comunidad como mensaje, que nosotros podamos ser agentes transmisores también de ese gran trabajo que hacen, porque me parece que es fundamental brindar un espacio de diálogo. Me parece que es lo que nos está faltando un poco a los argentinos, ¿no? Bueno, te agradezco muchísimo, Sebastián, porque además, sabes que hay otra cuestión importante, y es que es fundamental que en las cuestiones de género se involucren los hombres, ¿sí? Porque hay también una gran confusión en que los colectivos feministas y transfeministas odian a los hombres, y eso eso no es verdad, eso no es cierto. Esto, o sea, el feminismo, los feminismos son movimientos que buscan transformar los vínculos, y el machismo no tiene que ver con ser varón o ser mujer, es un tipo de violencia y de dominación ejercida por todo tipo de géneros, ¿sí? Entonces hay mucho para charlar, mucho para aprender, mucho para sacarse por ahí ideas erróneas de la cabeza para poder vivir en paz, construir un municipio y mucho más amigable con todas, todos y todes. Vos sabés, Nadia, que a veces estos patrones que están tan arraigados, ¿no? Esta cultura machista que tenemos, ¿no? Y que viene de hace muchos años atrás y que obviamente va a costar bastante ir modificándola. Uno pone mucha confianza en las nuevas generaciones, ¿no? Que vienen quizás con otra cabeza un poquitito más abierta, pero a veces también nos ciega un poco, ¿no? ¿Cómo un hombre no preocuparse por el feminismo, por la mujer, cuando el hombre puede ser padre de una hija, que puede ser agredida, cuando también tiene una madre, cuando tiene una hermana? O sea, son vínculos, son personas, son seres humanos, y también somos parte de todo ese mundo en el cual de alguna manera nos va a terminar afectando. Por ende, la violencia me parece que hay que atacarla de todos los puntos, independientemente del género que uno tenga, ¿no? Sí, Sebastián, totalmente, pero también otra cosa que hay que como empezar a correr del centro es que los varones no solamente son perjudicados por el machismo y la violencia machista, en tanto que son hermanos o padres o esposos, ¿sí? Porque el machismo no perjudica solamente a los géneros femeninos no perjudica solamente a las mujeres. La violencia entre varones, muchas veces, ¿sí? Claro. La competencia entre varones, tiene muchísimo que ver, o sea, viene también del lugar que el machismo le exige a los varones. En las escuelas primarias, por ejemplo, están a cierta edad los niños empiezan a tener un montón de competencia entre sí, la violencia que surge para generarse un estatus de quién es más fuerte, el macho, entre varones, no llorar o no contarse las cosas, toda esa cosa que mucho que afecta a los varones, es también violencia machista, y no es solo que los varones tengan que velar por la seguridad de las mujeres. No sé si soy clara con esto que clarísima. Que la verdad que tocaste un punto que no lo había pensado, y es realmente muy importante. Es verdad todo lo que están planteando. Yo me gustaría por ahí, bueno, estamos en una época del año donde muchos se van de vacaciones y todo esto, pero me gustaría poder seguirla, invitarlas a que vengan a vos y a otras participantes del colectivo a sentarse acá en el estudio y poder charlar con más profundidad, puntualmente de estos temas también, como para empezar a abrirle la cabeza también a la gente, y que sea un medio de comunicación que además sirva también para la reflexión y para ayudarnos a modificar un poco. Bueno, sí, con mucho gusto. Abrir la cabeza y abrir el corazón también. Totalmente. A mí me gusta pensarlo de esa manera porque tiene que ver con aflojarse y no tanto con ponernos cada vez más duros y pensarlo siempre como una pelea y una disputa. Estamos todos hemos sido formados en una sociedad machista, y lo que tenemos que ir haciendo es de construir ese pensamiento tan rígido y no tenerle miedo a la diferencia.
es eso. Me parece un excelente mensaje para terminar esta nota. Te agradezco muchísimo, Nadia, y desde ya, como siempre, como te lo dije recién, las puertas abiertas para cuando ustedes quieran. Te mando un abrazo. Un abrazo y muchas gracias. Nadia Mayol, representante del colectivo Artes de aquí de Bransen, hablando sobre esta intención que tiene el gobierno nacional de derogar la ley Micaela y otras leyes que tienen que ver con la situación de género, conquistas en la Argentina. I used to live in a poor neighborhood. My friends and me, we always had a time. Never had no money, but we had a soul.